Vamos a hacer a continuación otro supuesto práctico. En este caso, se trata de una industria compuesta por almacén, oficinas y taller. Vamos a seguir, para explicar este supuesto, el PDF que está recogido en el curso. Podéis bajar el PDF, imprimirlo y podéis seguir la explicación a la vez que podéis ir tomando notas. Bien, la actividad es un taller de reparación de vehículos compuesto por almacén y oficinas. La ubicación, edificio industrial donde se desarrolla actividad, está desarrollada en un polígono industrial y posee dos edificios. Uno es de almacén y oficinas y otro de taller de reparación. La construcción, pues la superficie de los edificios está situada en el plano, que ahora vamos a ver. Los cerramientos son de fábrica, ladrillo macizo de un pie enfoscado de cemento y enlucidos por ambas caras para determinar la estabilidad y resistencia al fuego. La cubierta es de tipo cubierta ligera, a dos aguas, por ejemplo, placas de fibrocemento y placas translúcidas sobre estructura metálica de una masividad de 250 metros al menos uno. Para establecer, esto es necesario para establecer la estabilidad al fuego. Y luego la altura bajo cercha es de 6 metros. Aquí vemos, a continuación, pues un plano de planta de la ubicación del establecimiento industrial con sus superficies correspondientes. El edificio número 1, compuesto por dos sectores de incendio, uno de almacén y otro de oficinas, y el edificio 2, compuesto por un solo sector de incendios, que es de taller. Y luego una superficie que está disponible que no tiene utilidad. Como no tiene utilidad esa superficie de 3.342 metros cuadrados, pues evidentemente lo que no vamos a hacer es dotarla de medidas de protección contra incendios. Esto puede dar lugar a alguna controversia con la administración de control que os controle el proyecto, pero lo que hay que explicar es que si no tiene actividad, ¿cómo vas a establecer una densidad de carga de fuego? El día que tenga actividad, pues evidentemente se tendrá que dotar de las medidas necesarias de protección contra incendio. Más concretamente, el edificio 1 está compuesto por una planta baja y una entreplanta. La planta baja, como vemos aquí, está compuesta a su vez de almacén y un espacio dedicado a oficinas y a venta. Y la planta entreplanta, pues también está dedicada a oficinas. Las superficies tanto de la planta baja como la entreplanta pues la tenemos recogida en estos cuadros, y el número de trabajadores se aplica en algunos casos el Código Técnico de Edificación y en otros casos el Reglamento de Contra Incendio de Establecimientos Industriales. ¿Por qué? Porque sencillamente el espacio dedicado a oficinas y ventas, que es un espacio dedicado a uso administrativo, tiene más de 250 metros cuadrados. Y como luego veremos, pues se tendrá que aplicar exclusivamente el Código Técnico de Edificación para determinar la medida de protección contra incendios en este espacio dedicado a ventas y oficina. Respecto del almacén, pues tiene una serie de productos almacenados que vemos en esta tabla. Metálicos un 89%, madera un 2%, plásticos un 7% y cartones un 1,5%. La ocupación total del almacén es 70% de los productos almacenados, y la altura de almacenamiento de la madera es un 2 metros, plástico 2 metros y cartones 2 metros. Todos estos datos son necesarios para evaluar el riesgo y después de tomar las medidas correspondientes. En cuanto al edificio 2, ya hemos dicho que el espacio reservado y que no tiene uso no lo vamos a tener en cuenta, y solo tendremos en cuenta para determinar las medidas de protección contra incendios el espacio dedicado a taller, que son 2.250 metros cuadrados, y un espacio dedicado a oficinas. La superficie de cada uno de esos espacios pues lo vemos aquí: el taller, local auxiliar, y el de reserva pues son 3.342, pero que no tenemos en cuenta. El número de trabajadores, sí, aquí aplicamos el Reglamento de Contra Incendios en establecimientos industriales para determinar el número de trabajadores. Bien, la caracterización. A continuación vamos a determinar las medidas de protección contra incendios. ¿Cómo se realiza esta medida de protección contra incendios? Pues ya lo venimos diciendo durante el transcurso del curso, y es sencillamente primero determinar la evaluación del riesgo y después tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo de incendios a límites aceptables. Primero lo que hacemos es la caracterización del edificio. La caracterización del edificio se basa en determinar la ubicación y el nivel de riesgo. Pues vamos a continuación a determinar la ubicación y posteriormente determinaremos el nivel de riesgo. En cuanto a la caracterización, el edificio 1, compuesto, recordemos, de almacén y oficinas, se propone dos sectores de incendios. Uno dedicado a las oficinas, como tiene más de 250 metros cuadrados, se le es de aplicación el Código Técnico de Edificación, documento básico SI. Y el almacén de 570 metros cuadrados, como es un almacén de uso industrial, se le aplicaría el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales.
El edificio 2 se propone un sector de incendio de taller de 2.250 metros cuadrados. La reserva, como hemos dicho, no posee actividad. Bien, empezamos por la ubicación, la tipología. Los edificios son tipo C, debido a que están a más de 3 metros de otro edificio que pertenece a otros establecimientos. Es decir, que como tenemos más de 3 metros a otro edificio de otro titular, los dos edificios son tipo C, independientemente si tuvieran más o menos distancia de 3 metros entre ellos, porque la distancia entre dos edificios que pertenecen al mismo titular, al mismo establecimiento, no tiene nada que ver con la tipología del edificio, porque solo tendría que ver, como hemos venido diciendo durante el transcurso de estos cursos, pues que tiene que tener la distancia a otros establecimientos industriales. En cuanto al establecimiento, ¿qué tipología tiene? La C, porque adquiere la ubicación más desfavorable de cualquiera de ellos. En este caso, como son los dos tipo C, se configura también el establecimiento como tipo C. Aquí vemos en el plano, pues, la caracterización, ubicación, edificio 1 tipo C, edificio 2 tipo C y el establecimiento industrial también tipo C. Vamos a calcular el nivel de riesgo. Para ello, pues, determinamos dos métodos. El primer método, fórmula general. La fórmula general, pues, establece que en función del poder calorífico de cada uno de los elementos combustibles que hay en cada sector de incendios. Y vamos a determinar, por ejemplo, el del almacén. En el almacén tenemos un espacio, un tanto por ciento dedicado al almacén de plásticos, madera y cartonaje, que está en la primera columna. Luego determinamos el producto. El volumen en metros cúbicos ya lo sabemos, y hay un 7% del total. La densidad de kilogramos metro cúbico también la sabemos del plástico, madera y cartonaje. El poder calorífico de cada uno de estos elementos lo tenemos que buscar. En el reglamento hay una tabla que nos dice cuál es el poder calorífico de los elementos más comunes, y si no está ahí, pues tenemos que ir a buscarlo en megacalorías kilogramo, por ejemplo, en este caso. Y la carga de fuego que tenemos en megacalorías son 270 para plásticos, para madera 26,24 y para cartonaje 36. La carga unitaria quiere decir que sumamos estos tres valores de carga individual y nos sale que son 332,240 megacalorías, que dividido entre la superficie del almacén nos sale una densidad de carga de fuego de 529 megacalorías metro cuadrado. Por lo tanto, el riesgo es medio 5. Bueno, pues una vez determinado la ubicación del establecimiento industrial y cada uno de sus edificios, edificio tipo 1C, edificio tipo 2 también C, vamos a seguir calculando la evaluación de riesgo. Y ahora determinamos el nivel de riesgo y la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. Para determinar la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, pues comenzamos por el almacén y vamos a emplear dos métodos. El primero, la fórmula general. Para determinar la fórmula general es sencillamente determinar la carga de fuego de cada uno de los elementos, productos que tenemos ahí almacenados, y lo dividimos entre la superficie total y lo multiplicamos por R sub riesgo activación. Aquí tenemos el ejemplo práctico, que tenemos un volumen almacenado de 36 metros cúbicos de plásticos, y la densidad son 1500 kilogramos metro cúbico y el poder calorífico son 5 megacalorías kilogramo, y por lo tanto la carga de fuego en megacalorías son 270.000. Hacemos lo mismo con la madera, hacemos lo mismo con el cartonaje, determinamos C sub I a continuación, el riesgo de combustibilidad, que en este caso es 1,3, porque la temperatura de inflamación está comprendida entre 100 y 200, si fuera, recordamos, superior a 200 sería 1,6, y si fuera inferior a 100 sería 1. El riesgo de activación, pues el riesgo de activación en este caso tendríamos que ir a la tabla 1.2 del reglamento y buscar almacenamiento plásticos, madera, cartonaje y a ver qué R sub A tiene. En este caso, pues no lo vamos a hacer porque no hay ninguno de estos productos que ocupen el 10% del volumen total. Llegamos al 7%. Por lo tanto, lo que vamos a emplear es un almacén de accesorios. Buscamos en la tabla 1.2, almacén de accesorios, y el riesgo de activación es 1,5. Bueno, pues ya tenemos todos los datos. Sumamos 270.000
26.240, 36.000, lo multiplicamos por 1,3, lo multiplicamos luego por 1,5 en riesgo de activación y lo dividimos entre la superficie total del almacén. Y nos sale que tenemos una densidad de carga de fuego ponderada y corregida de 1224,7 megacalorías metro cuadrado. Vamos a la tabla 1.3 del reglamento y nos dice que tenemos un riesgo alto 6. Vamos a ver la tabla 1.3 reglamento y aquí vemos que tenemos alto 6. Bien, vamos a emplear el otro método. El otro método es de densidades medias. De densidades medias buscamos, pues en este caso, almacén de accesorio de automóviles. Y en la tabla 1.2 del reglamento nos dice que son 800 megajulios metro cuadrado. Ahora lo empleamos por megajulios. No da lo mismo emplear megacalorías que megajulios. La combustibilidad es 1, la altura de almacenamiento son 2, la superficie no son 570 metros porque solo tenemos, recordamos, un 70% ocupado por el almacén, por lo tanto tenemos 400 metros cuadrados solo y el radio de activación es 1,5. Bueno, así es que lo que tenemos que hacer es multiplicar 800 megajulios metro cúbico, perdón, ahí tiene que haber un cúbico, lo multiplicamos por la combustibilidad un 1, por la altura por 2, lo multiplicamos igualmente por la superficie, que son 400 metros cuadrados, y nos sale pues megajulios. Esos megajulios lo multiplicamos por R de activación, que en este caso, según la tabla 1.2 es 1,5, y lo dividimos entre la superficie total, que son 570 metros cuadrados. Aquí sí que utilizamos la superficie total. Y por lo tanto nos sale 1684 megajulios kilogramos. Vamos a la tabla 1.3 del reglamento y esos 1000 y pico, pues nos sale que es riesgo medio 4. Pues bien, pues volvemos al ejemplo. Oficinas. Estamos en el edificio 1. Esas oficinas tenemos que tener en cuenta que se le aplica el Código Técnico de Edificación Documento Básico SI. Y en su versión de diciembre de 2012 nos dice que sectorización entre las zonas de uso industrial y no industrial de un mismo edificio, que es el caso. Y nos dice lo siguiente: las zonas de uso industrial se regulan según el reglamento de seguridad contra incendios de establecimientos industriales objeto de este curso. Y conforme a ella, deben constituir sector de incendio independiente respecto a zonas de otros usos que puedan darse en el edificio. Por ejemplo, un taller de reparación. En este caso, un almacenamiento de vehículos debe ajustarse a la sectorización definida en el reglamento de incendios de industrias respecto a una zona de venta aneja, a la cual son aplicables las condiciones particulares para uso comercial establecidas en el documento básico SI. Las medidas de protección se determinarán según este documento básico SI, pero debemos de saber que la carga que aporta nuestro establecimiento industrial para calcular la densidad de cada total y el nivel de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que sectorizar lo que es la parte de la venta y de oficinas del resto del establecimiento industrial o de edificio, en este caso del taller. Pero tenemos que saber la carga de fuego. ¿Para qué? Para determinar, lógicamente, la carga de fuego y el nivel de riesgo del edificio y después del establecimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a la tabla 1.2 de Reglamento de Seguridad contra Incendios de Establecimientos Industriales y nos dice que en oficinas técnicas son 600 megajulios metro cuadrado la densidad de carga media, 900 metros cuadrados la superficie de estas oficinas, la combustibilidad y riesgo de combustibilidad, pues como son papel, madera, pues es 1,3 y el riesgo de activación, según la tabla 1.2, es 1. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de densidades medias y la densidad de fuego. Ponderada y corregida, en este caso son 780 megajulios metro cuadrado. No tenemos que indicar el riesgo, no nos importa. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos el documento básico SI, que no está en función de las densidades de carga de fuego ni nivel de riesgo, sino sencillamente de la utilización de este espacio. Luego lo veremos. Bien, por lo tanto, el edificio 1 se encuentra una superficie de 1472 metros cuadrados y realizando el cálculo que vemos a continuación, pues nos sale que tenemos riesgo medio 3, el edificio, 1120 megajulios kilogramo. Vamos al taller, al edificio 2, que es taller. Tenemos un taller de vehículos, que taller mecánico, pues según la tabla 1.2, la
buscamos esa entrada y nos sale que tenemos una densidad media de carga de fuego de 300 megajulios metro cuadrado. Tenemos la superficie, que son 2250, tenemos la riesgo de activación 1 y la combustibilidad 1,3 y la superficie de 2250 metros cuadrados también. Por lo tanto, el edificio 2 tenemos una densidad de carga de fuego pondera corregida de 390 megajulios metro cuadrado y nos sale que tenemos riesgo bajo 1. Bueno, pues a continuación establecemos la fórmula necesaria para determinar la densidad de carga de fuego pondera corregida del establecimiento industrial. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, pues sencillo. Se hace la media. Se sabe la densidad de carga de fuego del edificio, en este caso 2, que son 390 megajulios metro cuadrado por sus metros cuadrados. Del edificio 1, 1120 megajulios metro cuadrado por la superficie del edificio 1 y la dividimos entre la superficie total del edificio 1 más el edificio 2 y nos sale 679 megajulios metro cuadrado. Vamos a la tabla 1.3 de reglamento y riesgo bajo 2. Bueno, pues una vez terminado esta evaluación de riesgo, pues lo resumimos en esta tabla, que es a partir de esta tabla la que nos va a dar suficiente información para determinar realmente todas las medidas de protección contra incendios, tanto pasiva como activa. En la primera fila tenemos la denominación, el establecimiento, edificio 1, sector 2, edificio 2. Edificio 2 solo tiene un sector, por lo tanto no ponemos sector 2. El establecimiento tiene un riesgo bajo 2, la ubicación es C, tiene una superficie determinada. Edificio 1 tiene un riesgo medio 3 y tiene ubicación C. El sector 1 tiene medio 5. No ponemos ubicación porque lógicamente la ubicación del sector es el edificio que le contiene, en este caso sería C. El sector D 2 hay que aplicar el código técnico de edificación, por tanto no da el mismo nivel de riesgo. Y el edificio 2 pues tenemos un riesgo bajo 1 y la ubicación es C y la superficie determinada. Bueno, pues en este caso pues tenemos aquí, vemos aquí este esquema donde a partir de estos datos que hemos calculado, la evaluación de riesgo, pues podemos comenzar a establecer los medios y equipos de protección contra incendios necesarios para determinar todas las medidas de protección contra incendios de nuestros dos edificios que componen nuestro establecimiento industrial de ejemplo. Bien, pues una vez determinadas el nivel de riesgo y la ubicación, pues hemos acabado de determinar la evaluación de riesgos y pasamos a determinar las medidas de protección contra incendios en función de ese nivel de riesgo. En este caso, pues las inspecciones son cada 5 años, superficie máxima del sector lo cumple sin ningún problema, el riesgo de incendio forestal son 25 metros perimetrales. Esto ya hemos visto en anteriores presentaciones, explicación de cada uno de estos puntos. Ubicaciones no permitidas también está explicado anteriormente. La estabilidad al fuego, elementos importantes de cada uno de los sectores de incendio. En el edificio 1 pues tendrían que ser cubierta ligera 15 minutos y planta sobre rasante 60 minutos. En el edificio 2 pues tendríamos que poner 30 minutos en nivel de riesgo inferior y la cubierta ligera pues no se exige. En cuanto los muros separadores de sectores de incendios, pues tenemos en el edificio 1 pues lo que separa las oficinas del almacén, pues tenemos que tener 60 minutos. En el caso del edificio 2 ya también estaríamos hablando de 30 minutos. Recordamos que en el edificio 2 solo hay un sector que hemos determinado el riesgo porque el otro sector no tiene actividad, pero como no tiene actividad sí que tenemos que separarlo con un elemento sectorizado. Bien, las puertas entre sectores también lo hemos explicado en el apartado de evacuación. En este caso necesitaríamos 2 puertas con vestíbulos. Otros huecos, aire acondicionado, puertas, etcétera, entre el edificio 1 pues son 90 minutos, igual que exactamente igual que la resistencia al fuego del muro que separa ambos sectores. En cuanto a la evacuación también lo hemos explicado en anteriores presentaciones y pues recordamos que está en función de número de personas. Si tenemos más de 50 personas ocupando, pues tendríamos que poner 2 salidas obligatoriamente. Y el recorrido de evacuación, si tiene más de 25 personas, son 25 metros o 35 metros si tiene menos de 25 personas. Si tiene 2 salidas, en este caso, pues tendríamos 50 metros.
Y en el edificio 1, sector 2, edificio de oficinas, pues tendríamos que aplicar siempre el código técnico de edificación, documento básico SI, como luego veremos. En el edificio 2, pues el recorrido, en este caso, tiene menos de 50 personas, 25 personas, pues son 50 metros. En cuanto a la ventilación para el control de la temperatura y evacuación de humos, ya lo hemos explicado en una presentación específica para este tema. Y en este caso, pues no haría falta aplicar la norma 23.585 para ninguno de los edificios. Y sin embargo, en el edificio 1 sí que tendríamos que aplicar una superficie de ventilación de 0,5 metros cuadrados cada 150 metros cuadrados, porque es riesgo medio y actividad de almacenamiento. En el edificio 2 no se exigiría. Sistemas automáticos de detección de incendio, pues tampoco son obligatorios. Sistemas manuales de detección de incendio sí que lo son. Ya hemos explicado en el tema correspondiente que los sistemas manuales de detección siempre son obligatorios ponerlos. Los sistemas de hidrantes exteriores tampoco haría falta. Los extintores de incendios sí que son necesarios siempre. En el edificio 1 necesitaríamos un tipo A y eficacia 21F, igual que en el edificio 2. Sin embargo, hay que poner más extintores en el edificio 1 que en el edificio 2, cada 400 metros cuadrados y uno más cada 200, sencillamente porque tiene más riesgo. Sin embargo, la medida que más afecta a la hora de colocar los extintores es que el recorrido máximo hasta alcanzar un extintor son 15 metros. En cuanto a las vías, pues el edificio 1 y el edificio 2, pues ninguno de los dos necesitan, ya que tendrían que tener, por ejemplo, el edificio 1 riesgo medio tipo C, más de 1000 metros cuadrados. Sistemas de columnas secas, sistemas de rociadores automáticos, iluminación de emergencia sí que necesitan. Vemos que se tendría que aplicar en los dos edificios, aunque por el reglamento de condiciones de establecimientos industriales solo habrá cuando tiene más de 25 personas, sí que sería necesario por el reglamento de seguridad laboral en poner en todos los establecimientos industriales donde hubiera un trabajador alumbrado de emergencia. Una vez que ya hemos determinado las medidas de protección contra incendios que se establecen en el edificio 1, sector 1 de almacén y edificio 2 de taller, ahora vamos a ver la medida de protección contra incendios que vamos a tener que establecer en el edificio 1, sector 2, que es el dedicado a las oficinas y venta. Hay que recordar que en este caso no se emplea el Reglamento de Seguridad contra Incendios de Establecimientos Industriales, sino el Código Técnico de Edificación Documento Básico SI por tener más de 250 metros cuadrados. Y este Código Técnico de Edificación no se basa su medida de protección contra incendios de forma general en el nivel de riesgo y la ubicación, sino en el uso del edificio. Y por lo tanto el uso del edificio en este caso es administrativo. Cogiendo ese uso administrativo, pues determinamos primero la protección activa. La protección activa vemos que hay que poner extintores, evidentemente, columna seca no hace falta, boca de incendio pues tampoco, porque tendríamos que ponerlo en la zona de riesgo especial alto, y en este caso pues no tenemos ningún tipo de zona especial alto, o si la superficie construida excediera de 2000 metros cuadrados, que no es el caso. En cuanto a la alarma, si la superficie construida excediera de 1000 metros cuadrados, en este caso no excede, son 900, pues no hace falta poner ningún tipo de sistema de alarma manual. Y detección y alarma si la superficie excediera de 2000 metros cuadrados. Tampoco excede, por lo tanto no es necesario. En cuanto a la extinción automática, pues no hace falta poner tampoco extinción automática, porque nos dice el código técnico que salvo otra indicación en relación al uso en todo edificio cuya altura de evacuación exceda de 80 metros. Evidentemente aquí no hace falta. O en las cocinas de potencia instalada que exceda de 20 kilovatios en uso hospitalario, residencial, público, o de 50 en cualquier otro uso. Bueno, pues tampoco hace falta. No tenemos cocinas, centro de transformación, también haría falta. Y en este caso pues no tenemos. Ascensor de emergencia no tenemos, porque tiene que exceder 50 metros la altura de evacuación. Hidrantes exteriores, si la altura de evacuación excede 28 metros, que tampoco tenemos, por la altura de evacuación serían pues aproximadamente 3 o 4 metros de alturas de evacuación. Continuamos ahora con las medidas de protección pasiva. Primero, densidad de ocupación. Nos dice que las plantas o zonas de oficina son 10 metros cuadrados por persona, vestíbulos generales y zona de uso público 2 metros cuadrados por persona, y en los baños 3 metros cuadrados por persona. Tenemos la superficie de cada una de
las estancias del sector 2 de edificio 1 destinado a oficinas y el número de personas, que el total son 131 personas. Este dato es importante a la hora de determinar las longitudes y las anchuras de los pasillos y escaleras. En cuanto al número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación, como dispone de 2 salidas, la longitud de recorrido de evacuación hasta alguna salida de planta no puede exceder 50 metros, salvo en algunos casos que no es de aplicación. También nos dice que la longitud del recorrido de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existen al menos 2 recorridos alternativos no excede 25 metros, excepto en los casos que se indica a caución que tampoco son de aplicación. Esto se hace sencillamente pues para evitar fondos de saco. Continuamos. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales. En este caso tenemos que residencial vivienda, residencial público, entonces administrativo, y como tenemos una altura de evacuación inferior a 15 metros, pues es R60. Y estos son los elementos estructurales. En cuanto a resistencia a fuego de las paredes, techos y puertas que limitan sectores de incendios, son 60 minutos también. Sin embargo, el reglamento de acondicionamiento exigía 90. Así es que tendremos que dotarle de 90 minutos en vez de 60. Clase de reacción al fuego de los elementos constructivos. Bueno, pues en las zonas ocupables, según esas euroclases, y los pasillos y escaleras protegidas, que en este caso pues no tenemos, pues serían otros tipos de reacción al fuego bastante más exigentes. Bueno, pues esto es todo respecto de este supuesto práctico, donde hemos visto cómo se determina la evaluación de riesgo de un establecimiento compuesto por 2 edificios y cada uno de ellos por 2 sectores, y cómo se ha determinado también todos los equipos, sistemas y medios de protección contra incendios, aplicando el Código Técnico de Edificación, documento básico SI, en un caso concreto como es el de las oficinas.